Y nuestro viejito presidente, por sus santísimos y sagrados y arrugados huevos, dice que no se va a poner el cubrebocas. En este mismo espacio, el doctor Gatell ha reiterado también que a pesar de que inclusive ya las personas vacunadas tendrían que usar el cubrebocas, aún así usted no lo va a usar. No, no. Y respeto mucho al doctor Gatell y es un muy buen médico y ha ayudado mucho para conducir este proceso. Perfecto. Otra más de nuestro viejito presidente. Nos quisiera dar gusto decir ya salió del peligro, ya se curó del coronavirus, ya no le pasa absolutamente nada. Y después de que se contagió, pues bueno, va a tomar un poquito de conciencia y se va a poner el cubrebocas. Pero no, sigue siendo un pinche irresponsable. Y lo digo con todas las palabras, no me interesa, es un pinche irresponsable. La persona que está a cargo de dirigir un país, de que un país salga a flote, se porta como un niño chiquito y se porta como un irresponsable. Van más de 150,000 muertos en México por el coronavirus. Van más de 1 millón de infectados por coronavirus. Los hospitales están completamente colapsados. La economía está colapsada. En los hospitales la gente se muere sin ser atendida. Y nuestro viejito presidente, por sus santísimos y sagrados y arrugados huevos, dice que no se va a poner el cubrebocas porque ya no contagia. Y en efecto, después de un tiempo de curarte de la enfermedad, de que pasan los síntomas, de que sales de la gravedad, ya no contagias. Pero eso no quiere decir que no te puedas volver a contagiar. Hay estudios, hay datos en todo el mundo que muestran reinfección. Y cuando te vuelves a reinfectar, puedes volver a contagiar. Tal vez tú ya estés protegido porque ya tienes anticuerpos para esa enfermedad. Pero los demás no. Al toser, al estornudar, al hablar, puedes seguir contagiando. Cuando hablamos, las partículas de saliva salen. Y en esas partículas de saliva puede ir el virus. Pero a este señor no le interesa en lo absoluto. Cuando se enfermó, este señor andaba de gira y no le interesó en lo más mínimo. ¿A cuántas personas contagió? ¿A cuántas de las personas que contagió contagiaron a otras personas? ¿Cómo pueden salir a decir en radio, en televisión, en internet, en las redes sociales, por todos lados, bombardeándonos que debemos de usar cubrebocas, con lo cual estoy de acuerdo? Y nuestro presidente dice que no, porque según López-Gatell dice que no hay problema. Pero cuando le dice un reportero, en este mismo espacio, el doctor Hugo López-Gatell ha dicho que incluso las personas que se contagian y que se vacunan tienen que utilizar el cubrebocas. Dice, sí, pero pues me vale madre. ¿Por qué? Porque yo soy el presidente. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa en lo absoluto que pueda poner en riesgo a la población. ¿Dónde está esa cabeza tan espléndida, tan brillante que nos prometió? Él prometió ser alguien con cordura, prometió ser alguien responsable. Y al hacer eso se comporta como un irresponsable. Desde que inició esto, no ha sido capaz de utilizar un cubrebocas. Lo utilizó solamente para ir a Estados Unidos y porque no tenía de otra. Pero nosotros, los mexicanos, no tenemos el derecho a que se ponga un cubrebocas, ni siquiera para dar el ejemplo. Eso da pie a que la gente diga, ¡ay no! No existe el coronavirus, porque si el presidente, que es el presidente, no se lo pone, entonces ¿por qué yo me lo tendría que poner? Hay gente en estos momentos todavía que piensa que esto es mentira. Pero hay otra gente que pensaba hace tiempo que no existía y que lamentablemente ha fallecido, que sus familiares, que sus amigos han fallecido y que hay familias completamente destrozadas por esta enfermedad. Las secuelas que está dejando esta enfermedad son tremendas, en todos los sentidos y en todos los aspectos que lo quieras ver. Y nuestro presidente, el que se supone que tiene que ser la voz de la cordura de un país, se comporta como un pinche irresponsable.
Dice, yo no me lo pongo, pues nomás por mis huevos. Hasta Mickey Mouse está enojado de semejante idiotez. Hasta Mickey Mouse está enojado de alguien tan irresponsable como López Obrador. Y es que para él es fácil, y para la mayoría de los funcionarios públicos de alto rango, porque si se enferman, tienen todas las posibilidades para ir a hospitales privados, para ir a hospitales militares. El presidente tenía en su equipo de salud a 5 o 6 médicos. El mismo secretario de salud estaba atendiendo a López Obrador. Por eso no le preocupa absolutamente nada. Pero la mayoría de los mexicanos, y como en cada video casi lo digo, vive en pobreza y otros tantos en extrema pobreza. La gente se está muriendo en las puertas de los hospitales porque no los atienden. Y no es porque probablemente el doctor o la doctora o los doctores en general sean malos. Simplemente no tienen la capacidad para seguir atendiendo a la gente. No hay ventiladores, no hay oxígeno, no hay las herramientas necesarias para que los doctores puedan hacer su trabajo. A pesar de que se nos prometió y se nos volvió a prometer que esto no iba a suceder, que nadie se iba a quedar sin atención médica. Y aún así este señor se porta como un pinche y completo irresponsable. Y eso que es el que tiene que poner el ejemplo. En verdad esto es increíble. Es completa y absolutamente increíble. Qué bueno que salió de la gravedad y qué bueno que se recuperó. Pero era para que tuviera un poco más de cordura. Era para que fuera más consciente de la enfermedad. Pero no, al parecer no. Al parecer no le importan un cacahuate los mexicanos. Y todavía no salimos del peligro de esta pandemia. Y fíjense, tampoco sabía que somos primer mundo. Somos primer mundo, señoras y señores. No somos pobres, somos ricos. México es un país rico. ¿Y por qué lo digo? López Obrador se dio las vacunas que todavía ni teníamos a los países pobres. Y es cuando dices, ah, cabrón, ¿un país pobre se dio vacunas a los países pobres? México es el segundo lugar por más muertes de coronavirus. Estamos completamente afectados. Y aún así, este señor se atreve a decir, no, yo les regalo las vacunas a los países pobres. ¿Nosotros qué somos? ¿Somos un país rico? ¿Somos un país de primer mundo? La mitad de su población vive en pobreza. Más de la mitad. Y otros tantos en pobreza extrema. ¿Cómo se atreve a hacer semejante cosa? Y no es porque los demás países o las demás vidas de los otros países no interesan. No, no quiere decir eso. Sino que tú te debes de preocupar primero por tu país. Y después, cuando tengas la oportunidad de ayudar, entonces ayudas. Entonces ayudas. Pero mientras no tengas esa posibilidad, ¿cómo te pones a regalar vacunas que todavía ni siquiera tienes? Ni siquiera están en México y ya las regaló, ya las cedió. Mientras las personas aquí se mueren en la puerta de los hospitales. Mientras las personas se mueren sin atención médica. Y hay gente que dice, el 1%, el 2%, ¡ay! No es nada. No, para ti no es nada. Pero cuando alguien de tu familia, tu mamá, tu papá, tu hermana, tu hermano, tu hijo, tu hija, forma parte de ese 1%, entonces ya te importa ese número. Y es que la realidad, que esos 160,000, 150,000, no solamente es un número. Son personas, son vidas, son familias que quedaron completa y absolutamente destrozadas. Al día de hoy, la mayoría de nosotros conoce a personas que han fallecido, que se han enfermado, que se han quedado en una situación completamente precaria porque tuvo que comprar oxígeno, porque tuvo que pagar medicamentos, porque tuvo que pagar ambulancias, porque tuvo que pagar médicos privados. Pero este señor parece que no le interesa nada de eso. ¿Dónde quedó la promesa que dijo? Todos los machuchones se van a atender en el seguro, en el centro de salud. ¿Dónde quedó todo eso?
El señor fue atendido de la mejor manera y la mayoría de los funcionarios que han estado en esta situación de que se enferman son atendidos en hospitales privados. Y mientras, ¿qué pasa? Con los demás, con los pobres, con los que no tienen para pagar una atención médica privada. ¿Qué pasa con ellos? ¿Que se mueran? Al parecer este es el mensaje que está dando nuestro presidente, comportándose como un pinche irresponsable con toda la extensión de la palabra. Pero bueno, en fin, como siempre, ¿ustedes qué opinan? Recuerden darle like, suscribirse y compartir este video, además de seguirme en todas mis redes sociales.